Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, Ujú. damos contexto. Estábamos platicando aquí, Juan y yo, sobre el proyecto. En resumidas cuentas, lo que estaba diciendo es que, pues, queremos que este proyecto una generaciones en una sola comunidad, que los padres y los hijos se puedan juntar perfectamente a base de rompiendo todos esos estereotipos que hemos visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, lo de las uñas pintadas, cabello largo, y queremos que se vayan relacionando, pues, las personas a base de nuestro proyecto. Algo que se me Pero venía a la fíjate, mente. sí, Ajá. fíjate, Balú, que la cuestión acá también es que falta información. Lo que te decía en el bloque anterior es que yo lo que quisiera y es bueno ponerlo aquí, es que yo quisiera que para estas nuevas generaciones, el único punto, ¿cuál era, Balú? Que decía yo, el único punto que quiero que esta generación haga. El que le agradezca a las generaciones pasadas que fueron Exacto. las que lucharon porque nosotros fuéramos más libres con ese tipo de cosas. Exacto. Y la cuestión acá, que quiera uno, el contenido de nuestro proyecto tiene que tener mucho sustento del contexto histórico de nuestra vida, porque no vamos a inventar una realidad alterna. Es cierto que tú vives en privilegio, Mariano tiene que entender que vive en privilegio y que gracias a ese privilegio muchas cosas se le han dado. Sí, Mariano, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, el papá también ha vivido en privilegio, él acepta y tiene otra filosofía el papá, ¿no? Entonces, el papá de Mariano ha vivido en un ambiente donde nunca ha vivido en pobreza, incluso tiene plusvalía, tiene dinero, pueden viajar, pueden hacer muchas cosas. No es multimillonario, pero sí puede cerrar una empresa y a lo mejor no le pasa nada. Ujú. ¿Ves? Sí, Entonces, sí, las sí. dos generaciones, estamos hablando de una historia que no tiene que ver con María la del barrio. Al contrario, es un bajón, es bajar, y no es que vuelvas a subir. O sea, un bajón y ver y decir, a ver, oye, yo, ¿tú quieres volver hasta allá arriba? Yo no. ¿Tú? No, Ujú. pues yo tampoco. O yo sí, yo sí. Ah, pues entonces taloneale, Pues vete ¿no? para allá. Ajá, y entonces te dicen a ti, Mariano, bueno, tú dices, no, es que las redes y todo ese rollo, y Mariano no hace nada en redes, ¿ves? Ujú. Y a lo mejor la misión de Mariano es precisamente se encuentra con su alter ego que habíamos dicho, que puede ser Balú Ajá, que para que puede ser Balú sea Navarro. recordamos que como esto se está grabando y a lo mejor lo ponemos al aire, pues les damos contextos. La cuestión acá es en laboratorio de escenificación, los laboratorios de certificaciones que estamos hablando de que sean visionarios y que tengan posibilidades de crecer, pero que sean autofinanciables también, que no sean tan románticos, que se puedan vender, Ujú. que se entienda también que el arte se tiene que cobrar, que es la nueva generación. La nueva generación cuando llega dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Y la generación anterior, que es la del BES, que todo quería regalado, estás aprendiendo. Claro que estoy aprendiendo. Claro que soy un aprendiz, pero necesito que le pongamos dinero a mi tiempo, Claro. ¿no? Ujú. La generación de ustedes es así, y no la de ustedes, la millennial. Sí, que es La millennial, la atrás mía. ajá, sí, o sea, la que está atrás de ti, La que está la atrás que de señala mí y la... enseguida a mí, Ah, ¿no? exactamente. Sí, Los que tienen 30 años y tantos, ahorita dicen, bueno, le vamos a poner precio del tiempo. precio a nuestro tiempo. Recordemos que en la cuestión económica, Valo, México viene de ser un país centro-izquierda, con una economía también que teníamos, todos los mexicanos podían acceder, digamos, tenían sindicatos, pues todo estaba tejido para que todos los mexicanos tuvieran hipotéticamente seguro social. ¿Cómo? Había sindicatos, había cooperativas, había muchas formas. Esto lo dejó la posrevolución. Los de a pie, los mexicanos, supieron cómo organizarse en clanes y defender sus derechos. Eso fue lo que pasó en el siglo XX. ¿Qué pasa con ustedes, Balú?
ustedes llegan a una realidad donde económicamente ya no hay sindicatos, hay pocas cooperativas, ya no hay antigüedad en los trabajos, ya no hay reparto de utilidades, en fin, el ser humano perdió derechos. Y Sí. tú, como tu generación, pues están en un punto donde ya tienen derechos, nacieron con derechos. ¿Qué pasa con ustedes? Tienen derechos, por supuesto, pero se los están quitando. Ujú. ¿Sí me explico la filosofía? Sí. Tú tienes derechos, por supuesto que tienes derechos, pero se los están quitando. ¿Por qué? Por la pachurradez de ustedes. Ujú. Y aparte que no conocemos el origen de todos esos derechos. Así es. Y necesitamos como Entonces, retomarlos para que no nos sigan quitando esos derechos y podamos defenderlos también. Balú le va a dar a Mariano todas ese macrouniverso y lo vamos a subir de nivel de Mariano, de Balú, ¿sí? Ujú. Vamos a subir de nivel, un escalón, dos escalones, ¿ves? Y vamos a ver qué tal pasa Mariano la prueba de llegar a esta humildad que se tiene que filosofar, ¿no? Tienen que volver a tener respeto a las generaciones anteriores. Por ejemplo, eso es lo que tiene que aprender a lo mejor Mariano de Balú o de otras generaciones, respeto a sus abuelos, a sus papás y no exponerlos en un TikTok o no buscar que por tener más likes le pongas a un vagabundo pasta de dientes y ver la reacción. ¿Sí? O sea, es Sí. engañar al otro. Entonces, como ustedes se van a quedar con la tecnología y ya la van a hacer parte de ustedes, esta serie tiene que tener eso. Tiene que Ujú. tener redes. Entonces, Claro. lo que yo te planteaba a ti, le planteaba yo a Fabi, es que los personajes, mientras estemos trabajando, tengan su red. Es decir, yo, Marcelo. don Marcelo, Don Marcelo. don Marcelo tenga su red. Por eso estoy practicando en Transcultural TV subir unos videos como el don Marcelo hablando a la cámara y dando pequeñas series. Entonces lo que yo pretendo es que Mariano poco, cuando ya tenga seguridad, empiece a hacer TikToks. Primero en tu canal, como anunciando tu serie, con pequeñas frases que si tú vas viendo y haciendo tu análisis del personaje de Mariano y vas viendo su tren de pensamiento y te acuerdas de algo o te inspira algo, se lo des a Mariano, Ujú. a Balu. Claro. Entonces esos 3 minutos se los des a Mariano y produzcamos contenido, Ujú. Le ¿no? demos a la gente algo que ver y incluso va conociendo personalmente a cada personaje. Incluso Ahora, se puede ir identificando con exacto, ellos. entonces ya podemos a la de ya, cuando colguemos y cuando empecemos, a que tú, Balu, hagas, por ejemplo, unos TikToks y si no quieres todavía mezclar mundos, me los mandes para que empiece a salir con el mismito formato que ya lo viste Ujú. en TikTok, con alguna frase, con alguna voz, ¿ves? O sea, en fin, un microcosmos de Mariano, Sí, sí, sí. Que empiece a ¿ves? ser mi propio mundo para que la gente quiera integrarse en ese mundo y se va a Por empezar a ejemplo, relacionar con Mariano. tú puedes meterte y hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahí puedes, por ejemplo, meterte y poner aquí el TikTok ese que tenemos de... Sí, sí, sí. En, A ver, lo voy a buscar aquí en el navegador y lo puedo poner, lo puedo ese, presentar. ¿sabes por qué? Me gustaría que Mariano, a final de cuentas, me encanta la idea de poder experimentar la idea de haber tenido un hijo contigo. Me refiero, yo experimento contigo ser papá. Sí, sí, sí. Entonces, yo no, pero por lo menos como personaje, como actor, yo nunca había sido tan... Es mi primer personaje como casi anciano, casi viejo ya.
Sí, me explico, Casi anciano. Ah, bueno, como papá de un joven que pronto será ya adulto. sí. Mira, a Mariano le falta que 18, tiene 17. Ajá, le falta un año para ya ser mayor, ya ser adulto. 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A los 25 se considera que tú ya deberías de ser autosuficiente, Exacto. ¿no? Digamos que ya tendrías que tener tus pequeños logros ya empresariales o empezar por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Profesionales, si no es que antes. Pero a los 25 por lo menos ya tuviste ¿cómo se llama? Una especialización de tu carrera, ya tomaste decisiones como casarte y tener hijos, ya tomaste la decisión a lo mejor de vivir solo, ¿sí me explico? Sí, A los 25 ya, porque es el cuarto de tu vida si es que el hombre vive 100. claro. Sí, sí, sí. Entonces, Mariano, en este punto, en este año, que se supone que tenía una perspectiva y ahora se la cambia el papá, y los puntos que te decía, Malu, el hecho es que, por ejemplo, ya vimos el contexto en el bloque anterior, vimos la parte de estructura dramática. ¿Qué es lo que vamos a decir? Sí, el perfil de público que queremos, ¿no? Decías podía servir para realmente papás e hijos, ¿no? Ajá, para empezar a integrar a varias generaciones entre sí, porque precisamente estábamos hablando de que muchas veces las personas utilizan proyectos o videos o cierto tipo de contenido y materiales para poder crear un lazo con otras personas e incluso basarse en eso para poder romper ciertas cosas. En este caso queremos que tipo un hijo le enseñe ese proyecto y como se toma en este video perdón, que se usa en este video lo que es pintarse las uñas, el cabello largo. Entonces queremos que este contenido sea utilizado como para hacer ver a las demás generaciones así como de, hey papá, ve a Mariano y la relación del señor Marcelo y Mariano creció a base de que se empiezan a experimentar ciertas cosas y así podemos hacer que las mismas generaciones empiecen a crecer y se empiecen a relacionar otro poco Aceptarse, y ¿no? se acepten, principalmente aceptarse. Claro, claro. Mira, mira, yo te voy a platicar y se lo platico si es que lo subimos, esto no importa, soy sin filtros, pero el hecho es que yo tuve una pareja que era muy afeminada, ¿ves? Ujú. Y entonces, pues a lo mejor uno lo es, pero se condiciona para que no lo estén volteando a ver, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre era de los que compraba 5 pantalones de mezclilla y a lo mejor 5 camisas iguales y 2 pares de zapatos iguales, o sea, de ese tipo de persona siempre he sido. Y Ah, entonces, cuando yo me expongo con una pareja abiertamente en el Distrito Federal, en Perisur, a hora pico, 6 de la tarde, sábado, que nos quedamos de ver para una de nuestras citas, se podía fumar en los pasillos, y entonces yo voy llegando con mis guaraches y mi playera de chapaneca y peinado, y todo lleno de pulseras, y Álvaro, que lo estimo mucho, presentado con una playera, una camisa, no sé cómo, de bolitas, ajá, fumando y todo eso, así muy, muy femenino, muy él, y pues la gente pues llamaba la atención. Y entonces pues yo aprendí a que voltearan a vernos por él, ¿no? ajá. Porque pues aparte era de la farándula y tenía los colores así. Eso era el concepto de antes, Sí, ese estrafalario, todo ese rollo. Yo era estrafalario, pero era estrafalario hippie, era un travesti hippie, ajá, ¿no? ok. O sea, me vestía de hippie para poder también, pues, hacer mi personalidad, pero ya sabes, con pulseras, Collares, anillos. todo, o sea, pucas, xcaimecas, todo ese rollo. Entonces, pero también me sirvió a mí mucho por la identidad, Balu, porque yo sí crecí en varios puntos en privilegio. ¿Qué pasó? Es que no me, ahí está, no me enfocaba la cámara. Ajá.
en privilegio, pero me empecé a dar cuenta, cuando yo empecé a defender muchas cosas personales, empecé a ver que perdía privilegio, ¿sí? Ujú. Pero de todos modos, yo crecí sin un privilegio. El hecho de poder escribir con mi mano izquierda y que no me castigaran. O sea, Sí, yo no tuve nada que ver con mi mano izquierda. Entonces, sin embargo, yo nací en una época donde había un corte generacional. ¿Ya se va a acabar? no, Ah, había un corte generacional. También es la historia, esa se la regalo a mi personaje. Este corte generacional donde nosotros empezamos, los de la generación X, empezamos a escribir en manuscrita. Bueno, no, la generación X empieza de los 60 y tantos a los 80, y a mí me tocó a mí me tocó escribir de script. Yo fui la primera generación de script, de escribir así como ustedes escriben, de ajá. bolito. Script, ¿no? ¿Se llama? La verdad desconozco el nombre que tiene, pero sí, Ah, es que sí entiendo. ya no escribes, tú ya no escribes mucho con En así a lápiz no, pulso, pero ¿por qué no? porque digamos que ahora, este, pues mis libretas, esta es mi libreta, esta es mi Ajá. libreta de escolar, que pues es un iPad. Entonces, ya prácticamente todo, como dices, nosotros ya llegamos con la tecnología y la tecnología ya es, pues, para quedarse, ¿no? En nuestra Y generación ya la además adaptó estaba perfectamente. preparado, ¿no? Ya era de pensarse. Sí, porque, por ejemplo, yo soy Pero, del 2004. En esa época, pues apenas estaba, ya estaba el Internet, pero apenas estaba desarrollando, ¿no? Apenas estaba dando sus primeros pasos el Internet. Nosotros nacimos con el Internet y con sus, todos los artefactos electrónicos. Sin embargo, retomando lo que estábamos hablando hace rato de lo del agradecimiento a las generaciones anteriores, no nos ponemos a, o sea, nos dicen, ustedes ya nacieron y vinieron con el chip de la tecnología, pero no nos ponemos a pensar quién hizo todo eso, ¿no? Todo eso lo hicieron las generaciones pasadas, porque tu generación se tomó la tarea de inventar cosas para poder solucionar y facilitar a las personas, ¿no? Pero nosotros solamente llegamos y lo tomamos y ni siquiera nos tomamos la molestia de ver por qué, ¿no? O sea, cuál fue el motivo de que empezara todo esto. Y también y creemos además que es la así. cuestión es que tú lo tomes, lo transformes, ¿ves? Claro, Pero la cuestión acá es también yo, por ejemplo, me sorprende muchísimo que está como, yo siempre hablo de rompecabezas. ujú, Me parece que muchas veces la generación actual tiene que ver mucho con lo que sus papás le dieron, ¿no? ¿Por qué tú, Balú, sí, eres, digamos, igual a los demás, pero distinto a los demás? Porque yo supongo que de las modas que llegan a la juventud de tu tiempo, dices, está loca, ¿no? Y ves a gente de tu generación, por ejemplo, cuando empezó el Internet en YouTube, pues era la generación de que se aventaba una, un, una cucharada de canela. de, de canela en la boca para ganar algo. Ajá, o sea, aventaban a un cactus. Esa cosa como se me hacía ¿Sí? una estupidez, pero bien grande. Y entonces, por el Internet, pues empezó a filtrar videos al principio para ganar gente demasiado desagradables, como gente Sí, que se aventaba por un reto y se mataba, como un niño que agarraba una pistola y le disparaba a su papá. Esos tipos de videos se filtraban en YouTube, se filtraban en la red. sí. De, Cuando tú empiezas a crecer, y empieza a crecer las cosas, se empiezan a legislar. Todos los sistemas empiezan con una apertura aparentemente muy buena. Cuando te engañan, por ejemplo, Fox llegó, tú naciste en el 2000, ¿qué? 2004. Estabas con Fox exactamente. Fox, 4 años antes de que tú llegaras a este mundo, toda la gente de 1999, Sí.
ya querían un cambio del PRI porque había ya muchos muertos, muchos desaparecidos, mucha represión escondida. Y había un rollo que se llamaba Televisa, Mm, que pues, le lavaba la, la mente a todos, ¿ves? Y nosotros, yo pensé que cuando venía el Internet también venía con contenido, mm, pero lo que me voy sorprendiendo es que el Internet también, como es tan libre, tenemos que educar el libre albedrío claro. para que tú como joven digas, oye, esto me divierte, pero esto no lo quiero para mi vida. Ujú. En mi generación, el humor negro era lo máximo. Hacer chistes de negros, de homosexuales, de viejitas, de todos los defectos que te puedas imaginar. Sí, Era los normal. defectos de la humanidad. Lo que tiene que hablar la generación actual es no estar juzgando el anterior, Sí. sino contextualizando todo lo que ven. Y el mercado tramposo que tiene, no tu generación, sino que están queriéndole dar a tu generación, porque tu generación está en formación. Ujú. Tú tienes el mágico sí, o sea, tú crees en primera instancia, lo crees. Ya después te vas a sentir engañado de algunas cosas y dices, bueno, pero lo intenté, ¿no? La cuestión acá es que ustedes ya están marcando una generación, pero yo quiero que entiendas, Balú, que a lo mejor no lo entiendes porque lo estás viviendo, que es muy importante, porque es la primera vez en la historia contemporánea que los heterosexuales, a los que les gustan las mujeres, ellos están haciendo una revolución y se están replanteando a nivel mundial. Ujú. No me voy a pintar las uñas, eso no tiene nada que ver con mi masculinidad ni con mi amor. ¿Por qué no puedo ser tierno? ¿Por qué no puedo hacer así? ¿Por qué no? ¿Ves? Exacto. Ahora, tiene que ver mucho con la ley de la atracción, Balú. Están en una sintonía las hembras y los machos de tu generación. Y eso es lo que no entienden los de arriba. Las mujeres y los hombres entienden de tu generación lo que tú estás tratando de decir y al final de cuentas, a ti te interesa directamente los de tu generación. Sí. No estoy diciendo que tú no tengas preferencia por cuando ya estés mayor, por mujeres mayores. ¿Se me explicó? O que tú estés mayor y te gusten, que tengas 40 y te gusten de 30. ¿Se me explicó? No estoy hablando Sí. de eso. Estoy hablando de que con tus iguales tienes códigos de comunicación de ligue. Y el ligue ahora se hace sexy tener las uñas pintadas, porque es varonil, porque la mezcla esta de cuestiones varoniles con cuestiones femeninas siempre ha llamado la atención, tanto a Claro. las hembras como a los machos. Pero eso es algo que no entienden las personas porque no se van a la biología o no se van a la sociología o luego hablan por hablar. ¿Ves? Sí, normalmente. Entonces, actualmente está secuestrado el rollo del estereotipo y lo tiene la derecha. Por eso hacen escándalo con el beso, que nunca ha habido escándalos, o sea, siempre ha habido este tipo de cosas. Ahora el contexto es de morbo, porque ¿cómo es posible que en una película para niños se besen dos mujeres de una manera tan amorosa? Porque eso Claro. amor lo yo vi en la escena. Exacto. Entonces, en esa situación, pues tú la tienes bien aprendida, Sí. pero, pero tienes de alguna manera que entender que los de tu generación anterior no. Ujú. Y a ti te toca como generación afianzar. Claro, y reforzar las nuevas cosas que se están viviendo ahorita, porque lo vivo con mis, abuelos, mis papás, tíos, tías, o sea, esa generación son las que todavía no entienden ciertas cosas y son los que quieren echar para abajo todo el contenido que sea explícito de la comunidad LGBT, de que quieren quitar el racismo y todo eso, aún así siguen siendo partícipes de todo lo que nosotros, como mi generación, intenta quitar, ¿no? Entonces, este, ese es como nuestro objetivo que tenemos nosotros como generación Z. Queremos hacer
partícipes a la generación X y a los millennials de que apoyen y ayuden a pues todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, que queramos reforzar ese conocimiento que ya tenían desde antes, porque si no hubiera sido por generaciones X, no hubiéramos logrado ciertas cosas que tenemos ahorita o libertades que tenemos ahorita. Pero sí queremos esa parte, implementar todavía más a la generación X del conocimiento que todavía le falta, porque todavía se sigue viendo pues esa parte, esa discriminación por parte de varias comunidades, por esa, pues la época en la que vivieron, más bien los que vivieron en esa época, pero no fueron partícipes de lo que se estaba luchando en ese momento, ¿no? Porque la generación X, muchas personas lucharon por lo que nosotros tenemos ahorita, pero todos los que se quedaron en esa misma línea no entienden nada, Así porque es. no hicieron absolutamente nada para ser partícipes de eso. Sí, fíjate que los cambios no son globales. No, Realmente hay poca gente la que hace el cambio es y te correcto. sorprende. En Puebla de Los Ángeles, que precisamente el proyecto de Papá Divorciado tiene que ser local, Sí, se porque tiene que aterrizar. yo quiero plantear una idiosincrasia poblana que no nos conviene a nadie, Ujú, porque es hipócrita y convenenciera, ujú. ¿ves? Y es que se tiene que decir, la sociedad mexicana y la poblana, en máxima expresión, pues es doble moral. No le importaría si tú vas con las uñas pintadas, pero si ya lo hace la burguesía, entonces ya todos lo aceptan. Pero si lo hace el del mercado, si lo hace el del mercado, como lo hacía, porque los valientes eran los hijos de los obreros, de los albañiles, de todos ellos. Esos eran los valientes, Ujú. porque tenían su personalidad, sabiendo que eran hombres encerrados, una mujer encerrados en un cuerpo de hombre, y Y aún así lo viceversa. y aún así lo hacían y se burlaban de todos porque los medios de comunicación también se burlaban. Pero cuando esto empezó a crecer y ya pasó con la clase alta, entonces ya se empezó a volver mercadotecnia. Sí, y ya ¿Sí? después empezaron a abusar de eso. Así es. Y entonces ahorita está la prostitución de la comunidad LGTB. Y hablo de la prostitución en cuestión de venderse. Sí, ¿Cómo puedes pensar que ¿y por qué estamos hablando de este punto? Porque uno de los hijos de este personaje que es Don Marcelo, pues es homosexual y no eres, o sea, no ujú, eres tú, Mariano. sí, Entonces, en el público, pues eso también es importante porque estamos hablando de romper estereotipos. claro. ¿Qué es el principal objetivo que tiene este proyecto, ¿no? Romper todos esos Estereotipos. estereotipos que se han marcado a lo largo del tiempo y a su vez, pues también ir juntando pues todas esas brechas generacionales que han habido, ¿no? Ahora, este lenguaje que indigna un poco a la generación X y a otras generaciones, es este lenguaje que quieren imponer más que proponer. Sí, Hemos hecho en vivos en TikTok y de repente esta cuestión de hablar de género fluido, de todas estas cuestiones, no es que confundan, es que no tienen por qué las generaciones anteriores entenderlo. ujú, Tienen que respetarlo. claro. Es que Entonces, ajá, hay una gran diferencia que la gente no entiende entre apoyar y respetar, porque siempre piensan que es lo mismo. O sea, siempre dicen, no, porque yo tengo que ir a las marchas, yo porque tengo que gritar que apoyen a estas personas, y es como de, nadie te está pidiendo que hagas eso. Lo único que te estamos pidiendo es que no ofendas e insultes y hagas prejuicios de personas que no conoces. Es lo único, pero todas las personas a las que les dices que respetes, piensan que te estás refiriendo a que vayan a las marchas, a gritarlo, a decir de sí, hay que hacer apoyar y así, pero es que no, la gente no ha entendido que hay diferencia entre apoyar y respetar. Respetarlo es, ok, no me meto en tu vida, tampoco te voy a decir cómo vivir tu vida, no te voy a juzgar de cómo te vistas, cómo te veas, cómo hables, cómo pienses, nada. Eso es respetar. Y apoyar es cuando realmente quieres que se marque una línea
en lo que ya no es justo para ninguna persona que le estés afectando sobre su libertad, ¿no? Su forma de querer vivirlo. Cuando tú apoyas, tienes que decirle a la gente que no apoya, que no hable en plural. Exactamente. ¿Ves? O sea, el hecho es que el cambio, mira, tan es así que es importante este proyecto de las brechas generacionales, integrarlas, y es quitar prejuicios, replantearte el rollo de la espiritualidad, la economía. O sea, yo siempre he pensado que vives, trabajas para vivir. Y si tú tienes una profesión que te encanta, que integra eso, qué padre, porque le puedes dar las 24 horas. Claro. Pero si no es así, entonces no tienes que vivir para trabajar. No tienes que vivir en una empresa. Antes se ponían las camisetas de la empresa, ¿sabes por qué? Porque había prestaciones, porque había prestaciones y había antigüedad y te aseguraban. ¿Cómo vas a ponerle tu empeño a una cosa si no vas a tener seguro tu futuro? Solamente lo hacen por hacer y al final ya no terminan haciendo nada en sus vidas. Ahora, ¿qué está pasando en este proyecto, en este punto? El proyecto de la 4T es tan fundamental como lo que viste en la escuela. Independencia, revolución, constitución. Así de grande es. O sea, tú estás viviendo unas batallas, pero ahora ya no son batallas físicas, de morirse, de matarse. Ahora son ideológicas. Y se llama la cuarta transformación, donde tú, como última generación, tienes que hacerles entender que a lo mejor la izquierda y la derecha no existen ya, pero entonces, ¿qué? Ajá. Ya. Porque si no se llamaría anarquía. Mira, cuando tu postura es neutra y no te plantea, o sea, cuando tú no quieres ni esto, pero tú no tienes ninguna postura, ninguna propuesta, se llama anarquía. Sí. Entonces, el punto es no caer en una anarquía. Que no te guste lo que está planteado, que no te guste lo que te quieren plantear, pero no tienes tú no tienes un planteamiento. Esa es la crisis que a lo mejor le pasaría a Mariano. Ajá, como que pasa por una cierta crisis. Porque tú ahorita, Balú, vas tras un sueño que ya lo planteaste hace 4 o 5 años. Sí, desde secundaria. Por eso de repente te desesperas porque estás chavo, pero estás poniendo la semilla. Claro, todo tiene un proceso. Ajá. Entonces, el punto acá es que Mariano, en ese sentido, tenemos que ver la evolución de una persona de 17 a 18 años. Pero no a 18, a 21. Porque cuando él cumpla 18, tiene que ser autosuficiente. Imagínate, se va a despedir de su papá. En casos extremos puede buscarlo para que le pida algo, pero en casos... Dinero. Ajá. Capaz sí, ahora le renta la casa, le renta su cuarto, pero porque es como de, bueno, te lo acepto. Pero para nada estás equivocado. Sí, ya lo veía venir, digo, el papá tiene la mentalidad tan alta, es como de, ok, no te vayas, pero págame. Sí. Queda menos de un minuto para la cosa esta. ¿Cortamos y seguimos? Seguimos. Ok, entonces déjalo corto para cortarlo. Así como...